Hoy se registró un nuevo récord de muertes y de casos de coronavirus en 24 horas en nuestro país. Se sumaron más de 6.300 contagios y los fallecidos entre los reportes de la mañana y de la tarde fueron 153. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente define la cuarentena en el AMBA. Alberto Fernández se reunió con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para evaluar la continuidad del aislamiento por COVID-19. El mandatario también se reunió con el comité de expertos y sostuvo que hay que ponerse firmes para frenar los contagios. El anuncio sería mañana al mediodía. Alberto Fernández defendió la reforma judicial. El presidente adelantó que está abierto al debate y le asegura a la oposición que tendrá la oportunidad de proponer correcciones en el Congreso. Por otra parte, el mandatario negó que quiera sumar miembros a la Corte Suprema, pero advirtió que el organismo funciona mal. El Senado convirtió en ley la regulación del teletrabajo. El proyecto fue aprobado sin modificaciones con 40 votos a favor y 30 en contra. La ley establece el carácter voluntario y reversible del trabajo remoto y los mismos derechos que la modalidad presencial. También contempla la desconexión digital y la provisión de equipamiento por parte del empleador. Más de 17 millones de casos de COVID-19 en el mundo. La mitad de los contagios está concentrado en los Estados Unidos, Brasil e India. Hay más de 600.000 muertes. Estados Unidos alcanzó el índice de un fallecimiento por minuto. Y regresa la NBA con el clásico de los Lakers y los Clippers. Luego de una corta pretemporada, regresa la liga del básquet más importante del mundo. La NBA paró a mediados de marzo por el coronavirus. Habrá 2 partidos. El clásico de Los Ángeles se jugará a las 22. El presidente Alberto Fernández analiza la extensión de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. El mandatario se reunió con el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense para definir la próxima etapa ante el vencimiento de una nueva prórroga del aislamiento social. Alberto Fernández se reunió por más de 3 horas con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof en la residencia de Olivos para evaluar precisamente cómo va a continuar la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires a partir del 3 de agosto. Los mandatarios de la ciudad y de la provincia ayer analizaron la situación epidemiológica y decidieron tomar una decisión conjunta con el presidente. El AMBA se encuentra en fase 3, con circulación limitada y una reapertura gradual de actividades, mientras que la mayor parte del país ya está en fase 4 y 5. El presidente pidió colaboración para frenar la propagación de contagios. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, nos ha ido relativamente bien en el sentido de que no tenemos que lamentar tantas víctimas, o más víctimas, pues son muchas las que hay, no lamentar más víctimas, pero me parece que tenemos que ponernos un poco firmes porque no está funcionando esto. Tenemos que darnos cuenta que estamos teniendo un problema y lo que no podemos hacer es dejar que ese problema avance quedándonos haciendo lo mismo. Más temprano, el presidente se reunió con los infectólogos del comité de expertos junto al ministro de Salud, Ginés González García. Analizaron la evolución de COVID-19, particularmente en el AMBA, y definieron lineamientos para la próxima etapa que continuaría sin mayores cambios. Sobre la cantidad de contagios, el médico asesor Pedro Can señaló que el país atraviesa una meseta alta y que probablemente no tengamos un pico, sino una meseta prolongada. Los expertos no considerarían necesario retroceder en las medidas. Primero, no iría atrás con la cuarentena. Primer punto. Es un punto, iría a medidas más restrictivas. Lo dejaría como está y vería en el transcurso de toda esta semana que termine cómo viene el número de casos para ver si uno puede, puede reiniciar otras actividades en forma escalonada.
Y respecto a la ciudad de Buenos Aires, el vicejefe de gobierno porteño reiteró que no es momento de restringir ninguna medida. Diego Santilli aseguró que el sistema sanitario puede atender la demanda actual y el ministro de Salud, Fernán Quiroz, aseguró que no hay riesgo de colapso. Nosotros vamos a seguir a completar nuestro programa comprometido y vamos a evaluar si hay que, y si podemos ponerle fecha, alguna acción que quede pendiente. Nosotros tenemos todas las proyecciones y las estimaciones hechas con esos rangos de actividad, no hay ningún riesgo de colapso. Lo que vamos a ver en la ciudad seguramente es cierto nivel de estrés mayor sobre el sector privado en las próximas semanas, pero no vemos ningún indicador que nos indique que pudiera haber algún grado de colapso. En otro sentido, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que señaló que preocupa la velocidad de crecimiento de casos y de ocupación de camas de terapia intensiva. Daniel Goyan destacó el cumplimiento de la cuarentena, pero advirtió que no hay que relajarse. Hay una base de la cuarentena que se cumple, porque hay un 40% de la sociedad, de la población, que hoy no circula en el AMBA, porque no hay clases, no hay espectáculos, no hay boliches, porque está muy contenido el transporte público. Una serie de actividades que por sí la administración pública funciona un 30-40% según el lugar. Es decir, que hay una enorme cantidad de gente que por sí no se ha movido desde que empezó la primera cuarentena, ¿no? Y eso nos da una base. El Ministerio de Salud de la Nación reportó la cifra más alta de muertes por coronavirus en un día. Se sumaron 153 fallecimientos. 117 son residentes bonaerenses y 32 que corresponden a la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de contagios también fue récord. Se sumaron 6.300 infectados. Hay en total más de 185.000 casos registrados desde que empezó la pandemia, de los cuales 80.500 están recuperados. De los casos nuevos, 4.415 son de la provincia de Buenos Aires y hay 1.239 de la ciudad. Jujuy sumó 166 infectados. Chaco y Córdoba registraron más de 90 casos cada una. El número de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 1.076 en todo el país. El porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 55,3% y en el área metropolitana del 64,5%. Y en tanto, el sistema de salud público de la ciudad informó que 219 personas con coronavirus ya se trataron con plasma de recuperados. Además, hasta la fecha se recibieron 241 donaciones que pueden usarse para tratar hasta 3 personas cada una. Son 5 los hospitales donde se realiza el procedimiento de donación y aplicación de plasma: el Hospital Durán, el Álvarez, el Argerich, el Fernández y el Muniz. Y luego de presentar el proyecto de reforma judicial, el presidente Alberto Fernández negó la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario aclaró que el problema de la Corte no está en el número de miembros, sino en que está funcionando mal. Yo nunca hablé de cambiar la Corte en sus miembros. En ningún lado se ha dicho eso. Que yo creo que el problema de la Corte no está en el número, que con 5 miembros que la Corte puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando mal. Bien. Las dos cosas, digo. Con cualquiera que usted hable, lo que le dice es que la Corte está virtualmente paralizada. Alberto Fernández explicó que lo que se busca es que la justicia funcione de otro modo y aclaró que no se está haciendo una repartija de jueces. Frente a las críticas de la oposición, señaló que la reforma judicial es un proyecto de ley que va al Congreso de la Nación, donde tienen la posibilidad de plantear sus pareceres y proponer correcciones. Proponemos organizar mejor la justicia federal. Y la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo, aseguró que la reforma judicial no busca impunidad. Nadie está planteando la impunidad, porque la realidad es que nosotros pensamos que el Poder Judicial es el único mecanismo que hay para determinar los actos que hayan ocurrido y que sean imputables a una persona. Después, si nosotros pensáramos que esto es camino hacia la impunidad, no estaríamos pensando en unificar los fueros
y en darle más herramientas a los jueces. Por su parte, diputados de Juntos por el Cambio volvieron a mostrar su descontento con la reforma judicial. Mario Negri y Cristian Ritondo fueron dos de los legisladores que cuestionaron la iniciativa. Negri sostuvo que se analizará con máximo rigor la reforma, tal como se hizo en el 2013 cuando se anunció la democratización de la justicia y se intentó politizarla. A su vez, Ritondo señaló que ahora la prioridad es superar los efectos nocivos de la cuarentena en el plano laboral, comercial, empresarial y financiero, por lo cual la reforma puede tratarse en otro momento. Vamos a estar acá discutiendo la movilidad para restituirla. Y el Consejo de la Magistratura aprobó la propuesta que habilita revisar el traslado de 10 jueces federales, tanto en Comodoro Pi como en otros tribunales del país. Uno de los motivos es que se considera que el trámite judicial no está completo. El dictamen aprobado por mayoría en el plenario declara que los traslados están incompletos y que estos magistrados necesitarán la aprobación del Senado para continuar en sus cargos. El Consejo le remitió esta observación al Gobierno, quien deberá tomar la decisión administrativa de enviar los pliegos de estos jueces al Senado de la Nación. El organismo además dispuso que se comunique la decisión a la Corte Suprema, que en 2018 firmó 2 acordadas sobre traslados vinculados a 10 de estos casos que se debatieron. El Centro Metropolitano de Diseño de Barracas suspendió sus tareas cotidianas por la pandemia y actualmente funciona como un centro de acopio, fraccionamiento y distribución de alimentos para barrios vulnerables. Las máquinas dedicadas al diseño están guardadas, pero el CMD sigue en movimiento. Estamos ya hace 4 meses recibiendo, comprando alimento, embolsándolo y repartiéndolo en diferentes puntos de la ciudad. La crisis generada por la pandemia y el cierre de comedores por cuestiones sanitarias hizo que se busquen nuevas estrategias para repartir alimentos a villas y zonas vulnerables. Actualmente arman entre 10.000 y 12.000 bolsones que luego son cargados en camiones y trasladados a los lugares más carenciados de la ciudad. El operativo cuenta con la colaboración de voluntarios. Bueno, nosotros llegamos a las 9 siempre, la mayoría, todos en total, y como pueden ver son siempre alimentos no perecederos, que obviamente ya están aquí organizados y bueno, cada uno con sus bolsones o con sus cajas, lo hacemos secuencialmente y bueno, intentamos tenerlo lo máximo posible para que ellos salgan a entregarlos a la ciudad. Además, hace 2 meses se sumaron miembros de Granaderos. Se cargan aproximadamente entre 500 y 700 módulos, bolsones por camión. Es un trabajo muy pesado que ya no podíamos sostenerlo y el ejército se ofreció para venir a darnos una mano en eso. El trabajo con ellos es fantástico, son los compañeros más. Pero ¿cómo llevan la convivencia? ¿Los civiles son menos organizados que los militares? No se crea, vienen muy bien organizados. Bueno, yo me manejo con la coordinadora y generamos ahí trabajo cotidiano porque venimos constantemente haciendo este trabajo. Y nada, una experiencia linda. En 2 semanas, el operativo se mudará a un depósito más grande. Allanaron la cerealera Vicentín en la provincia de Santa Fe, lo dispuso el juez Julián Ercolini por pedido del fiscal Gerardo Policita en el marco de la causa que investiga una presunta defraudación al Estado a través de los créditos del Banco Nación. La policía digitalizó libros contables de años anteriores para recabar información de los balances de la empresa. Respecto a la formación del fideicomiso, no hubo acuerdo en la segunda audiencia de conciliación con los directivos de Vicentín y el gobierno de Santa Fe se retiró de la negociación. A 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez en un retén policial, se realizó una marcha desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Organismos de izquierda y de derechos humanos reclamaron la aparición con vida del joven y pidieron explicaciones al Estado acerca de su paradero. Luego de que la jueza federal, María Gabriela Marrón, rechazara la recusación del fiscal Santiago Ulpano Martínez, los organismos volvieron a pedir su apartamiento.
El Senado convirtió en ley la regulación del trabajo. La nueva norma establece que los trabajadores que desempeñan tareas desde sus casas tendrán los mismos derechos y obligaciones que quienes lo hacen en forma presencial. Y además, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que volvió a presentarse en público mientras se confirmó que su esposa tiene coronavirus. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola queridos y queridas, aquí Willy de Tipitos. Les cuento que este próximo sábado vamos a estar junto a Raúl Rufino tocando y teniendo una entrevista para Música en Casa por el Canal de la Ciudad. Música en Casa, una invitación a disfrutar del talento. Sábados a las 22 por el Canal de la Ciudad. En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. Desde la década de 1930, la estación Plaza Constitución es la más grande de la Argentina y la más grande de Sudamérica. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas Maravillas Porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. La Cámara de Senadores convirtió en ley la regulación del teletrabajo. La normativa obtuvo 40 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Entrará en vigencia 90 días después de que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. La ley establece que el traspaso de la modalidad presencial al trabajo remoto debe ser voluntario, salvo un caso de fuerza mayor debidamente acreditada. El consentimiento tendrá que presentarse por escrito y podrá ser revocado por el trabajador en cualquier momento de la relación. Los empleados no podrán recibir una remuneración inferior que quienes trabajan bajo la modalidad presencial. Además, deberán gozar de los mismos derechos y obligaciones. El empleador deberá proporcionar las herramientas y el soporte necesario para realizar las tareas asignadas. La ley también establece el derecho a la desconexión digital, lo que significa que el trabajador podrá estar desconectado fuera de su horario laboral y durante los periodos de licencia. Y el Senado aprobó el proyecto sin modificaciones y desde la oposición consideraron que no tuvo suficiente consenso. El bloque del Frente de Todos respondió que se contemplaron 30 proyectos y que si hace falta introducir cambios, lo hará el Poder Ejecutivo durante la reglamentación. Legisladores de Juntos por el Cambio afirmaron, por su parte, que la ley desalienta el teletrabajo y empeora la situación de las pymes. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, brindó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. El funcionario criticó los discursos de odio y subrayó que el gobierno pondera el consenso y llamó a la unidad durante la crisis. El discurso del odio es violencia y peligroso cuando ese discurso del odio ataca a comunidades científicas y atacas a consensos científicos. El diálogo político y el diálogo democrático se ejerce, no se declama. Previo a la sesión informativa del jefe de gabinete, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dio dictamen al presupuesto 2020. El oficialismo finalmente obtuvo 27 votos a favor del despacho y 22 votos en contra. La medida permitirá la ampliación del presupuesto en un 33,6%. El oficialismo había postergado el dictamen ayer para buscar consensos con la oposición y aceptó
hoy incorporar un pedido de la oposición, una ampliación presupuestaria de 9.500 millones adicionales para las provincias que puedan hacerse cargo de subsidios al transporte público. Sin embargo, esta concesión no convenció al bloque de Juntos por el Cambio. La oposición no emitió un dictamen de minoría, pero adelantó que no va a apoyar el proyecto del gobierno. Continúan las repercusiones por el anuncio de la salida de la compañía aérea LATAM. Hoy los trabajadores despedidos realizaron una caravana en la ciudad para reclamar por sus puestos de trabajo y evitar el vaciamiento de la empresa. Nuevamente Aeroparque fue el escenario de los trabajadores aeronáuticos, quienes estuvieron acompañados de organizaciones sociales para manifestarse en contra de la salida de LATAM del país. Hemos tenido el recibimiento por parte del Ministerio de Transporte, donde explicamos toda la problemática, ellos están plenamente al tanto de la situación y también con una incertidumbre por el tema del cese de operación de LAN, que todavía no es del todo claro. Esta vez el ruido era más fuerte y estaba motivado por un homenaje a las personas que estuvieron durante 16 días impidiendo la salida de las aeronaves en el hangar. Lo hicimos por todos y cada uno de ustedes y todos y cada una de nuestras familias. ¿Sí? Porque no nos quedamos sin trabajo nosotros, nos quedamos sin trabajo nosotros y además nuestra familia. Después del acto, emprendieron una caravana de autos hacia la Embajada de Chile, en donde cantaron las estrofas del himno nacional argentino. El cierre de las operaciones trajo como consecuencia el despido de más de 1.700 empleados que desempeñaban distintas tareas, desde personal administrativo, ingenieros y técnicos. La peor pandemia para nosotros hoy es quedarnos sin trabajo, por eso estamos acá de todos los sectores del aeropuerto peleando para seguir con trabajo. Pero el viaje no terminó ahí. Los trabajadores atravesaron la ciudad y finalizaron su manifestación en las inmediaciones del obelisco. La Fundación Dale Vida, el gobierno de la ciudad, la Fundación Donar y el Club River Plate se unieron en una campaña solidaria para fomentar la donación de sangre. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio por el coronavirus, la donación cayó un 80%. Con todos los protocolos, alcohol en gel, distanciamiento y medidas de higiene, el club abrió sus puertas para que los donantes estén cómodos y tranquilos. Te tratan mejor imposible, un lujo todo. La verdad que nunca había venido acá a River a donar, ya he donado previamente en un hospital, pero la verdad que es muy lindo, muy bien ambientado, la verdad muy cómodo, respetando los protocolos y las medidas de sanidad, así que muy cómodo, la verdad también el personal muy cuidadoso y da gusto la verdad venir así. Los pasos son los usuales de estas prácticas. Se llena un formulario, se pasa a la entrevista con el médico y si todo va bien, a la donación. Después, un café y un desayuno de regalo. La transfusión o utilización de sangre es muy necesaria, por ejemplo, en tratamientos oncológicos, trasplantes o accidentes de tránsito. Por eso, como lo define la Fundación, donar sangre directamente salva vidas. La sangre no se puede fabricar, los únicos que la fabricamos somos los seres humanos, así que de la única manera que se puede obtener es poniendo el brazo y el corazón en esto de dar al otro lo que no se puede comprar. Hacerlo un hábito 2 o 3 veces al año, ir a donar sangre porque siempre hay alguien que lo necesita. Si bien la acción conjunta y la colaboración de River es muy importante, no es la única ni la última. Se puede donar sangre en pleno aislamiento y de forma segura, en las escuelas anexas a los hospitales, por ejemplo, o a través de las fundaciones, como Dale Vida. Los casos confirmados de COVID-19 superan los 17 millones en el mundo. Casi la mitad se registra en 3 países, Estados Unidos, Brasil e India. El ritmo de contagio sigue creciendo, con más de 1 millón de infectados en los últimos 4 días. Las muertes son más de 666.500 y Estados Unidos alcanzó el índice de un fallecimiento por minuto. La Organización Mundial de la Salud informó que hay focos de contagios vinculados a reuniones de jóvenes. Young people are not invincible. They are not immune. They are not immune to the virus. They are 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 immune
young people can be infected, young people can die, and young people can transmit the virus to others. Senhoras e senhores, o presidente da República Y fíjense cómo se presentaba en público el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de haber confirmado que su esposa tiene coronavirus. Michelle de Paula Firmo, de 38 años, dio positivo de COVID-19, enfermedad de la que el propio mandatario se recuperó la semana pasada. El país registró un nuevo pico de más de 1.500 contagios y superó las 90.000 muertes por coronavirus. En las últimas horas, el gobierno reabrió parcialmente las fronteras aéreas. Y por primera vez el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó la posibilidad de atrasar las elecciones presidenciales por la pandemia. A través de las redes sociales afirmó que realizar los comicios el 3 de noviembre usando el voto por correo puede derivar en un fraude. Para poder postergar las elecciones, el Congreso debería tratar la modificación de la ley federal y Donald Trump no cuenta con el apoyo de los demócratas. En tanto, los congresistas republicanos aseguraron que se mantendrá la fecha estipulada. 5-0. Y así fue el lanzamiento de la misión de la NASA hacia Marte, con fecha de llegada prevista para el próximo 18 de febrero. La sonda lleva un vehículo de exploración que buscará rastros de microbios y un mini helicóptero que intentará realizar el primer vuelo de un aparato en otro planeta. Los científicos buscan pruebas que demuestren que hace 3.000 millones de años hubo vida en los ríos y los lagos de Marte. Luego de una corta pretemporada regresa la NBA, la liga de básquet más importante del mundo, que paró a mediados de marzo por la llegada del coronavirus, regresa ahora a la actividad con 2 partidos. El encuentro destacado será entre el cruce de los Lakers y los Clippers. En esta primera etapa son 22 equipos que jugarán 8 partidos cada uno para definir las posiciones finales para los playoffs. La competencia tendrá 9 franquicias del este y 13 del oeste. Y la justicia suiza anunció que abrió un proceso penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por supuestas reuniones secretas con Michel Lauber, jefe de la Fiscalía Federal de ese país. Las reuniones habrían sido entre el 2016 y 2017, cuando las autoridades suizas investigaban cómo las candidaturas de Rusia y Qatar se impusieron en las votaciones para ser elegidas como sedes de los mundiales 2018 y 2022. A su vez, Lauber fue cuestionado durante los últimos 2 años por su forma de gestionar las pruebas de corrupción en la FIFA. Momento de conocer la información del tiempo. Y el radar, por suerte, no detecta tormentas en la ciudad. Y en estos momentos el cielo está despejado y 9 grados es la térmica. Aparecen algunas nubes y baja la térmica durante la madrugada, con una temperatura que después va a seguir en los 7 grados al amanecer. Y esa va a ser la mínima del día, pero van a aparecer más nubes. A la tarde va a arrancar un poco nublado y se va a ir despejando durante la tarde. En el día va a terminar igualmente despejado, con un solcito muy agradable y una máxima de 15 grados. Por la noche la temperatura rondará los 10 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, mañana más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad porque llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y los veo nuevamente a las 22 en esta misma señal con Hoy Nos Toca y todo el análisis.